El día de hoy iniciamos una nueva serie que hemos titulado Tiempo de Sembrar. ¿A quién le gusta sembrar? A Dalma nada más y a Larky también. Cuando se habla de sembrar, como que se habla de dos temporadas, ¿no? La de primavera, verano y la de otoño, invierno, ¿sí, no? Y también cuando se habla de sembrar, por supuesto que se habla de semilla, buena tierra, se habla de agua, de luz solar, de CO2, de todo lo que requiere para que la planta, para que la semilla germine de su plantita y tengamos una buena cosecha. ¿A cuánto les tocó aquel experimento del frijolito con un algodoncito en una botella de Gerber? El mío nunca creció, porque me desesperaba y le echaba agua, mucha agua. Tenía, sí, ahogada, exactamente. Y nunca tuve el privilegio de ver esa plantita desarrollarse. Pero va aprendiendo uno poco a poco a hacer las cosas, ¿verdad que sí? En Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 5, aparece una parábola que Jesús menciona y es precisamente conocida como la parábola del sembrador. Ya todos la han de haber leído, han de haber escuchado. Cuando tenga tiempo, dele una repasadita. Y nada más para así, por mencionarla rapidito, habla Jesús de que un sembrador salió a sembrar y que iba esparciendo semillas por todos lados. Parte de las semillas cayeron por el camino, pero dice que los pájaros rápido fueron y se la comieron la semilla y ni chance de germinar tuvieron esas semillas. Y dice la parábola que otra parte de las semillas cayeron sobre los pedregales, y como había mucha piedra, pues era difícil que la semilla, cuando empezó a germinar, pudiera enraizarse. Entonces terminó secándose, no se desarrolló. Y otra parte de las semillas cayó entre los espinos y fueron ahogadas las semillas, así como la mía, en el pomito de Gerber. Y pues no crecieron tampoco. Pero dice la parábola que otra parte de las semillas cayó en tierra fértil, en buena tierra. Y dice que la planta creció, se desarrolló y dio buen fruto, y la cosecha fue del 160 y 30%, o sea, 100 veces, 60 veces y 30 veces más de lo que se había sembrado. Entonces, esta parábola nos enseña que no solo se trata de sembrar, sino de sembrar bien, sembrar en buena tierra, sembrar buena semilla, cuidar el proceso de lo sembrado y todo eso. Y por supuesto que cuando hablamos de sembrar, pues el objetivo es cosechar. Claro, mi papá sembraba y pues todo se trataba de cosechar. Y recuerdo cuando decía tantas toneladas por hectárea de frijol voy a cosechar, tanto de esto, y siempre estaba esperanzado en la cosecha. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 6 dice el apóstol Pablo con relación a este tema, dice: recuerden esto, el que siembra escasamente, ¿qué pasa? Escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Y por supuesto que podemos aplicar este principio porque es un principio. ¿Qué quiere decir principio? Quiere decir que Dios así lo estableció y así es, y punto. ¿Cuál es el principio? El que siembra poco cosecha poco, y el que siembra mucho cosecha mucho. Bueno, y lo podemos aplicar esto a todas las áreas de nuestra vida, por mencionar 3 áreas importantes en nuestra vida, y les voy a explicar por qué más adelantito. Pero si queremos nosotros
un buen entendimiento de las cosas de Dios, si queremos revelación, si queremos saber lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, y si queremos entender cómo alcanzar eso que Dios tiene listo para ti y para mí, pues ocupamos sembrar crecimiento cristiano, ocupamos sembrar madurez espiritual para cosechar eso. Pues si queremos, por otro lado, tener buenos amigos, si queremos tener amistades nuevas, pues ocupamos sembrar también semillas que nos den la cosecha de nuevos amigos. Sí, o sea, está claro, ¿verdad? Y si queremos nosotros sembrar, por ejemplo, o si queremos cosechar una buena economía, pues ocupamos también sembrar para cosechar la buena economía. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado cuando el pastor Thomas habló de abundancia y escasez? Carencia, decía, ¿sí, verdad? Porque en la reunión de las 11 él habló de otro mensaje, ¿recuerdas? El deja de llorar, chiquilla. No, no era chiquilla, pero nada más era deja de llorar. ¿Quién estuvo? No recuerdo cuál fue a las 11, cuál fue a la 1, pero hay dos mensajes grabados en el Face. Deja de llorar a las 11 y a la 1 fue abundancia y carencia. Y sobre este tema de abundancia, el pastor decía que abundancia no es riqueza. Decía él que la riqueza es tener mucho acumulado en una bodega y decir, mira cómo tengo cosas, ¿verdad? Acumuladas, cómo soy rico. Y como que el rico nunca está satisfecho porque siempre quiere más, quiere más, quiere más, quiere más. Y como que se trata de acumular. Y él decía que la abundancia es ese fluir, es esa fuente en donde tú siempre estás recibiendo para poder salir adelante con lo que necesitas. Y siempre hay y nunca se acaba la provisión, porque Dios te da, y si suples tus necesidades y cuando parece que ya se está acabando lo que tienes, Dios te da más y te da más y te da más. Y la sobreabundancia pues es que Dios te da hasta para que bendigas a otras personas a tu alrededor. Entonces tenemos un Dios, decía el pastor, que su naturaleza es de abundancia, de sobreabundancia, decía él. O sea que Dios quiere llevarnos a todos en todos los aspectos. Nos quiere llevar de lo suficiente a la abundancia y a la sobreabundancia. Porque si estamos hablando que el que siembra mucho cosecha mucho, y el que siembra poco cosecha poco, bueno, pues ahí podemos aplicar esto. Dios quiere llevarnos de bien a mejor cada día. ¿Sí? Le decía yo a las 11 que cuando nos casamos, Norún y su servidor hace unos añitos, hace varios años, y andábamos de misioneros. Y recuerdo que en ese tiempo mi oración era: Señor, ¿qué le hace que no me des? Nomás ponme donde hay. Sí, o sea, que no nos falte. Y Dios respondía. Y a donde íbamos, alguien nos invitaba a los tacos, alguien nos regalaba unos zapatos. A Norún íbamos a visitar algunas iglesias, íbamos mucho para allá, para Mexicali. Y siempre había alguien que agarraba a Norún, unas señoras, mujeres de allá, y se la llevaban a comprarle ropa allá al centro comercial, a la Plaza Cachanilla, decían, ¿no? Y bueno, qué bendición, amén. Pero como va madurando uno, como que llega el tiempo que dices, bueno, Señor, pues está bien tener lo suficiente y sobrevivir, pero la palabra dice, y como que entiendo que tú quieres bendecirme más y yo quiero experimentar eso. Y qué bonito es tener no nada más lo suficiente, sino sobradito, ¿verdad? ¿A poco no? ¿A poco no se siente bien así que ya pagues todas tus cuentas del mes, que ya cubras todo lo que tienes que cubrir, diezmos incluidos, y te sobre dinero? Y dices, mira, aquí me andan estorbando estos 5,000 pesos, a ver qué hago con ellos, los voy a ahorrar, qué sé yo. Qué bonito es eso, pero a la vez es un poquito cansado siempre tener que estar
estás saliendo o quedar pendiente con las cosas, no nada más de dinero, con las amistades, con el entendimiento de las cosas de Dios, con el crecimiento, madurez espiritual, etcétera. En fin, el caso, querido hermano, es que según el apóstol Pablo, lo que tenemos que hacer para cosechar mucho es sembrar, y sembrar mucho. Ocupamos sembrar mucho. Por eso la serie se llama Tiempo de Sembrar. Pero otra vez repito, no nada más sembrar mucho, sino sembrar bien. Buena semilla, buena tierra. No nada más tirar la semilla por donde sea, sino bien sembrada. El caso, querido hermano, es que algunos se han de preguntar de seguro, al estar escuchando eso que estoy mencionando, han de decir, bueno, ¿por qué no he llegado a donde quisiera llegar en lo social? ¿Por qué no he alcanzado la economía que deseo tener? ¿O por qué no he entendido cosas de la palabra de Dios, verdad? Y la pregunta que yo hago al respecto es, ¿y qué tanto estás sembrando? ¿O qué estás cosechando? Porque lo que cosechas es lo que sembraste. Y si queremos mejores cosechas, ocupamos mejores siembras. ¿Vamos bien? Por ejemplo, ¿cómo podemos mantener un cuerpo sano? Dice el Orún, movimiento allá en el río, en el Plaza Ventura, en el muelle 8, no tiene número, no, pero en el muelle, o ese es el de San Blas, no, bueno, en el muelle, y que hacen ejercicio y luego llevan tipo picnic, ahí hacen como desayunito y luego cantan y qué bien. Un cuerpo sano ocupa ejercicio, buena alimentación. Sí, vamos bien, sí, ¿verdad? Claro. Y ahora, si tú quieres ser una persona de revelación, entendimiento de la palabra, y que dices, es que lo que viene detrás de las letras de esa parábola, lo que Dios me está diciendo detrás de esta historia es esto, esto y esto, y tú dices, wow, para poder entender lo que Dios te está diciendo, pues se requiere sembrar en el espíritu. Si sembramos el solo venir a la reunión el domingo, pues vamos a cosechar, pues ahí suficiente a lo mejor. Pero si queremos cosechar abundantemente, ocupamos sembrar más. Igual les dice Norún que les dice el coach, que Norún me platica que el coach que tienen, porque ahora resulta que tienen coach. Sí, ahora ya ve que todo el mundo tiene coach. Mi coach, dice Norún que les dice el coach, no nomás por caminar es suficiente, tienen que sudar, tienen que esforzarse. Y camínele, ándele, córrele. Y no creen que es blandito el coach. Pero, o sea, lo que les dice es, esfuércense, échenle ganas. Y la palabra de hoy va un poquito relacionada con eso. Porque también lo mismo podemos decir, bueno, ¿por qué económicamente no me va como quiero que me vaya? Y la pregunta es, ¿y qué tanto estás sembrando para cosechar una buena cosecha económica? Y bueno, ahí pudiéramos seguir hablando sobre esto y pudiéramos seguir cuestionándonos, pero por supuesto que Dios quiere sembrar en nuestros corazones y en nuestras mentes algo importante sobre esto para que podamos sembrarlo y cosecharlo. Yo recuerdo que el papá de Tomás, el pastor nuestro de OKS que predicó aquí el domingo, nos dio clases a mí en Orún cuando hicimos la escuela bíblica hace 16 años. Y nos da unas clasesonas el papá de Tomás, pero nos daba una materia que se llamaba Creciendo en la Fe. Nos daba como 3 veces a la semana, 2 horas cada clase. Unas clases sononas. Y él siempre decía, la mejor manifestación que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida, lo mejor que Dios puede darte a través del Espíritu Santo es
que entiendas lo que te está diciendo. Y lo repetía una y otra vez, que entiendas lo que te está diciendo. Amén. Pero otra vez, el entendimiento de lo que Dios nos dice es una cosecha, que para cosechar tenemos que sembrar. Hoy en día estamos viviendo en un mundo muy solitario. A lo mejor dices, pero ¿cómo muy solitario si estamos conectados a través del internet con todo el mundo? Sí, pero de manera muy solitaria. A veces parece que cuando estamos con las personas físicamente hablando, parece que queremos platicar con los que no están ahí en la reunión. Ahí estamos whatsappeando y chateando con el que no está. Y cuando estamos con aquel que estaba whatsappeando, entonces platicamos con el que estaba antes. O sea, es al revés, pues. Estoy yo con el Moy y estoy chateando con Orún, y cuando estoy con Orún estoy chateando con el Moy. Qué chistoso, ¿no? Pero vivimos en una situación de mucha soledad, precisamente porque hace falta el cara a cara. Hace falta el que cuando platiques con alguien puedas hasta oler el perfume que trae puesto. Si te acercas al Gerardo, huele a perfume, ¿verdad, Brisa? ¿A qué huele ahí? ¿Cuál perfume? ¿Cuál perfume? Árabe, trae perfume árabe, fíjate nomás. Y está a 2 sillas y ya lo tiene bien olfateado. Una persona, una relación es cara a cara, es ver el cuerpo completo. Por eso dice Norún que me invitó al río cuando me conoció. ¿Qué dijo cuando puso la foto? Quería checarlo, dice todo. Y después, después dijo que pura garrita vio, dijo. Ya ven que dijo, también dijo, no hombre, y le vi las piernas fuerte con las botas. ¿Se acuerdan que dijo? Sí. Y el tema de la nieve, que dijo que yo una nieve grandota y ella una chiquita. ¿Se acuerdan que mencionó? Ya le dije, te voy a llevar al Thrifty, te voy a comprar una grandota y yo voy a comprar una chiquita y voy a poner una foto en la iglesia. Voy a decir, mira cómo cambian las cosas 30 años después. Pero bueno, vivimos en un mundo solitario donde hay mucha tristeza, donde hay mucha soledad, donde hay mucha depresión, a causa de que a la gente le faltan amigos. Sí, hace falta buenos amigos. Un buen amigo está contigo cuando estás en el hospital, cuando estás quebrado, cuando estás metido en un problema. Ahí está un buen amigo. Y buenos amigos, así que digas, qué bárbaro, ¿cómo existen los buenos amigos? Pues es cuestión de sembrar, pues, semillas que me den buenos amigos. Pero hacen falta los buenos amigos. Y también hace falta mucho entendimiento de la palabra de Dios, que ocupamos sembrar semillas que nos den esa cosecha. Lo mismo con la economía. Bueno, querido hermano, esto de sembrar para cosechar es un principio de Dios. Como ya mencioné, un principio es algo que así es, porque Dios así lo estableció y punto. Siembras, cosechas. Siembras mucho, cosechas mucho. Siembras poco, cosechas poco. Así es, te guste o no, creas o no, quieras o no, así es. Mira lo que el apóstol Pablo explica sobre esto ahí en Gálatas capítulo 6 versículo 7. Dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. O sea, cuando dices, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Y Pablo dice, porque estás cosechando lo que sembraste. O sea, sencillo pues. Y luego dice el versículo 7, el versículo 8 dice, el que siembra para agradar su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. Y el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. O sea, ¿qué significa eso? Bueno, significa que cuando sembramos debemos de asegurar que esa semilla sea una semilla que Dios pone en nuestras manos para sembrarla, y para que la sembremos en donde Él nos pida que la sembremos, y para que la cuidemos mientras está creciendo
y para que estemos al pendiente del fruto hasta que podamos cosecharlo, así como los agricultores, pues, que siembran y están al pendiente de la parcela hasta que logran cosechar pues un buen fruto y una buena cosecha. Y luego el versículo 9, por si acaso alguno dice, pero es que pues yo no he cosechado, me siento como que nomás no. Bueno, dice ahí, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Querido hermano, ¿cómo saber si estamos cosechando bien? ¿Cómo saber si lo que estamos cosechando es el resultado de las semillas que Dios nos da? Repito, si tienes buenos amigos, si tienes buen entendimiento de lo que Dios te está diciendo, y si tienes una economía en abundancia, o sea, recuerda, abundancia no es riqueza, abundancia es tener siempre de Dios para salir adelante y para poder bendecir y para poder ayudar. Si tienes buenos amigos, repito, si tienes entendimiento de lo que Dios te habla y si tienes una buena economía, quiere decir que estás sembrando bien porque estás cosechando bien. Bueno, querido hermano, ¿por qué te digo esto? Porque la Biblia nos dice muy claramente de tres cosas que Dios ama mucho. Y esas tres cosas Dios quiere que tú, como su hijo amado, ames lo que Él ama, porque Él sabe que si amas lo que Él ama te va a ir muy bien. Si tú eres hijo de Dios y tú amas lo que a Dios le gusta, te va a ir bien. Y es lógico que amemos lo que a Dios le gusta, porque pues de tal palo, tal astilla. Hijo de tigre, pintito. O sea, soy hijo de Dios, y si a mi Padre Celestial le gusta esto y esto otro, pues a mí también. Pues sí. Y cuando yo hago lo que Dios dice que es bueno para mí, y lo veo como una semilla que está respaldado por una promesa, y lo siembro, vamos a aplicar este principio, si lo siembro, lo voy a cosechar. Dios ama a la iglesia, dice la Biblia. Dios ama a la iglesia. Ahí en Efesios 5:25, la segunda parte del versículo dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Primera semilla, Dios ama a la iglesia. Número 2, segunda semilla, Dios ama al mundo. Dios ama al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo Jesús, dice Juan 3:16, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjate bien, Dios ama a la iglesia, 1. 2, Dios ama al mundo. Y 3, Dios ama al dador alegre. Allí en Corintios, 2 Corintios 9:7 dice: cada uno debe dar según lo que haya recibido en su corazón, decidido, perdón, en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Estos tres deseos de Dios son tres semillas que si las sembramos vamos a tener una gran cosecha. Fíjate bien, tiempo de sembrar. ¿Qué siembro? Pues lo que Dios desea, lo que Dios ama, porque Dios desea que tengas una cosecha de eso que Él ama, porque Él quiere que eso se multiplique, se expanda y crezca por todos lados. Amén, querido hermano. ¿Vamos bien? Adiós, querido hermano. Vamos a empezar con este primer punto. La vida cristiana se cosecha cuando nos sembramos en la iglesia. Dios ama la iglesia y Dios quiere que cosechemos entendimiento cristiano, madurez espiritual. Como decía el papá de Tomás, Él quiere que entiendas lo que te está diciendo, y para eso te ha dado el Espíritu Santo, para que te revele la palabra que escuchas o lees. Querido hermano, dice Efesios 3:17 y 18, dice así: para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los creyentes
cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Dios. Si Dios ama a su iglesia y si yo también la amo, voy a cosechar madurez espiritual, crecimiento cristiano. ¿Sí? Es una revelación de Dios el poder decir yo amo a la iglesia. La iglesia son las personas. Las personas de la iglesia, dice la Biblia, que formamos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. La iglesia representa el ministerio de Jesús en la tierra. Cristo está sentado a la diestra del Padre en el cielo y nosotros aquí en la tierra, la iglesia, seguimos adelante con el trabajo de Jesús en la tierra, de evangelizar a todas las personas y que todos reciban el evangelio y que todos sean salvos. Dios ama eso. A Dios le encanta que estemos así juntos, todos los santos, usted y yo, gracias a Cristo, somos santos para Dios, quiere decir apartados para Él, y juntos aprendemos la altura, la profundidad y la anchura del amor de Dios, juntos. Por eso cuando hacemos el instituto bíblico, juntos como grupo, que por cierto hoy empezaron los cursos de nuevo, y todavía hay chance que te inscribas, pero juntos aprendemos mejor o más fácil de las cosas de Dios. Y al aprender de las cosas de Dios, entendemos lo que nos está diciendo. Amén, gloria a Dios, querido hermano. Entonces, si Dios ama a la iglesia, yo también amo a la iglesia. Y yo me reúno con mi familia cristiana para cantar juntos, para orar juntos, para entre todos bendecir a la gente, porque ese es el trabajo de la iglesia, llevar a Cristo a la gente, llevar a la gente a Cristo, ayudar a las personas. Por eso les digo yo siempre a las personas de la iglesia, hable en plural cuando hable de OKS y no diga la iglesia tiene un colegio, la iglesia lleva el evangelio a Badiraguato, la iglesia tiene otra iglesia en Guadalajara. No diga eso, diga nosotros tenemos un colegio en el Bicentenario. Nosotros estamos abriendo una iglesia en Badiraguato. Nosotros, la iglesia, ayudamos a las personas con despensas cada semana. ¿Quién? Nosotros, la iglesia, porque yo soy la iglesia y Dios ama a la iglesia. Y por eso Dios está muy pendiente que la iglesia funcione, crezca, se desarrolle, se expanda y se multiplique por todos lados. Amén. Gloria a Dios. Querido hermano, a Dios le encanta que la gente entienda que su revelación para salvación del mundo fue Cristo. Dios reveló a Cristo para salvación. Pero fíjate bien, Cristo reveló a la iglesia para que lo representara Él aquí en la tierra. Y la iglesia, querido hermano, nos revela el evangelio. El evangelio se predica en la iglesia y cuando el evangelio es revelado, entiendes que el Espíritu Santo es el tutor, maestro privado que te explica el evangelio y que te hace entender la gracia y el favor inmerecido de Dios. Imagínate. Y cuando tú entiendes todo eso y amas eso y participas en eso, créeme que tu corazón empieza a latir al ritmo perfecto. Amén. Gloria a Dios. Los servidores aquí en la iglesia que vienen y ayudan y la alabanza, los maestros, la cafetería, los que van a los pueblos cada sábado, los que trabajan en el colegio, los que andan sirviendo en la obra de Dios, encantados de la vida. Ayer las personas que vinieron al desayuno que mencionó Norún para patrocinar a los alumnos del colegio, encantados de la vida, regresaron a casa después de comprometerse con 8,000 pesos para apoyar a un niño para que pudiera inscribirse de nuevo en un nuevo ciclo, encantados de la vida. Y a lo mejor algunos que no estuvieron ahí, ay, 8,000 pesos, oye, pues si no diste nada, pues ¿por qué te duele? Y el que dio encantado de la vida, qué cosa, ¿no? ¿Cómo es chistoso a veces? Pero aquí el asunto es que si Dios ama a la iglesia y yo amo a la iglesia y me siembro en la iglesia, cosecho revelación, entendimiento,
cosecho muchos beneficios que me sirven para poder avanzar y crecer como cristiano. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Dice Efesios 4, 11 y 12. Antes de leerlo, quiero decirte que si te estás preguntando qué tanto se exalta la iglesia y por qué es tan importante la iglesia, ahí está escrito. Porque ahí se constituyeron, dice, a unos como apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Todos los que son parte de la iglesia participan para el beneficio espiritual de los demás. Ahorita estamos en la alabanza y ves que una persona anda por aquí abajo con un tablet y le mueve y le pica y le jala ahí para que la música, para que el sonido funcione bien. Y si te fijas, todo lo que hacen cada uno, los de la cabina, los que limpian el edificio, es para la edificación del pueblo de Dios. Amén. Por eso es muy importante la iglesia, y como a Dios le interesa la iglesia, Él quiere que esta funcione al 100 y quiere que crezca, se desarrolle y se multiplica. Repito, porque es la representante de Cristo aquí en la tierra, la iglesia, o sea, tú y yo, los que tenemos a Jesús en el corazón. Entonces, primera semilla, te siembras en la iglesia, aprovechas todo lo que es de la iglesia, todo lo que la iglesia ofrece, entre compas, entre amigas, que esto, que aquello, grupos de conexión, instituto bíblico, las reuniones, y entre más aproveches, más cosechas de Dios para tu vida. Número 2, ahora, si a alguien le falta tener más amigos porque se siente solo, pues hay que amar al mundo. El amar al mundo nos da una buena vida social. ¿Sí? Algunos dirán, bueno, dice 1 Juan 2:15 que no amemos al mundo, ni nada de lo que hay en el mundo, porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí está, o sea, ¿cómo vamos a amar al mundo? Bueno, lee el versículo 16 y 17, o sea, los que siguen. Ahí dice, los malos deseos, no dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, ese texto de Juan no tiene que ver con no amar al mundo, a pesar de que Dios ama al mundo, como dice Juan 3:16, sino lo que dice Juan es: tengan cuidado de no enamorarse de lo que no se deben de enamorar, de la codicia, de los malos deseos del corazón. De eso no se enamoren, que el mundo tiene mucho que ofrecer de ello, sino de la salvación de las almas que hay en el mundo. Dios ama a las personas y quiere que las personas sean salvas. Y si nosotros participamos de eso, de amar al mundo y de entender que Dios quiere que sean salvas las personas, y le llevamos el evangelio para ello, querido hermano, vamos a tener un montón de amigos, vamos a cosechar una vida social muy grande. Sí, ahora, de hecho, la palabra de Dios en Mateo 5:44 dice: amen hasta sus enemigos, dice. O sea, y fíjate, pero se refiere a que llévales el mensaje de salvación. Y si tú compartes el evangelio con alguien, vas a hacer un círculo social más grande y vas a tener más amigos. Mira, nada más el fin de semana pasado, la semana pasada, las reuniones que tuvimos en OKS, todo lo que hace OKS, los campus que tenemos de OKS aquí y allá, y que predicamos en este lugar, en este otro, por aquí, por allá, 895 personas se reunieron presencialmente en las reuniones que tuvimos la semana pasada. 61 visitaron nuestras reuniones por primera vez. 74 recibieron a Cristo en su corazón por primera vez. 17 lo recibimos el lunes con una fiesta como parte de la iglesia por primera vez. ¿Qué quiere decir eso? Un montón de amigos nuevos. Imagínate,
un montón de gente conocida. Cada persona es un círculo de gente que no conocíamos antes de llevarles el evangelio, antes de compartirles de Cristo. Por eso te digo, ¿quieres amigos? Bueno, siembra una semilla a favor del mundo, pero de acuerdo a cómo Dios quiere que veamos el mundo. Dios quiere que el mundo sea salvo, Dios quiere que el mundo le conozca. ¿Y cómo hacemos para que eso suceda? Le llevamos el evangelio, le mandamos un audio, le mandamos el link del podcast, del Facebook, del YouTube, le mandamos fotos, le mandamos videos y la gente conoce a Cristo o se interesa por Cristo y nosotros hacemos nuevos amigos. Amén. Entonces, primera semilla, siémbrate en la iglesia y vas a cosechar mucha madurez espiritual. Y sembrarte en la iglesia es, acuérdate, el que siembra poco cosecha poco, el que siembra mucho cosecha mucho. ¿Sí? Se trata de sembrar mucho. Y también amar al mundo se trata de sembrar mucho para cosechar mucho. Y no nada más lo suficiente, sino mucho. Y número 3, bueno, ¿cómo le hacemos para cosechar una buena economía? ¿Cómo le hago? La Biblia también nos dice qué hacer para cosechar abundancia de economía. Malaquías 3, versículo 10. Dice así: traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Y luego dice: pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Wow. Traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébenme, dice el Señor, a ver si no te abro las compuertas del cielo. No dice a ver si no te abro un hoyito del cielo para que te caiga una gotita. No, las compuertas del cielo. ¿Cómo le encanta a la gente meterse a las pirámides? ¿Conoces a alguien que se haya metido en eso? Y todos sabemos en qué termina. ¿Verdad que sí? No, yo me salí rápido y a mí sí me tocó. Bueno, 1 de cada 20 salió rápido y le tocó algo, pero la mayoría. ¿Por qué será que la gente una y otra vez, como bien decimos en Sinaloa, los transean? ¿Por qué será? Acabamos de leer unos textos bíblicos. Porque si no nos guiamos por el Espíritu, nos guiamos por la carne y terminamos siendo movidos por la codicia. La codicia nos hace meternos en esos enredos. Pero cuando te guía el Espíritu, Dios te da un sistema de inversión mucho mejor que se llama diezmo. Y si tú das el diezmo, Dios promete abrirte la compuerta del cielo y darte bendición hasta que sobreabunde. ¿Quién cree que la palabra de Dios es verdad? ¿Y quién cree que Dios lo que dice es para que nosotros lo pongamos en práctica? Bueno, ahí está, gloria a Dios. Ahora, querido hermano, ¿por qué Dios ama al dador alegre? O antes de llegar ahí, ¿por qué nosotros ofrendamos y diezmamos? Pues lo hacemos porque reconocemos que todo lo que existe le pertenece a Dios, incluyendo el cielo, la tierra, todo. Ahí está el Salmo 24, versículo 1, dice así: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos los habitan. Si nuestro enfoque está en lo que no tengo, entonces voy a estar alejado de lo que Dios dice en su palabra para mí. Si mi enfoque está en lo que sí tengo por la fe en Cristo y en la palabra, entonces voy a estar conectado a la fe. Y cuando me conecto a la fe, hago las cosas de acuerdo a lo que Dios dice y cosecho cosechas abundantes. Sí, fíjate nada más, querido hermano. Recuerdo hace años, en los tiempos que te digo que mi oración era: Señor, ¿qué le hace que no nos dé? Nomás ponnos donde hay. Y nos conformábamos con eso.
¿Sí? Recuerdo que íbamos a una iglesia a compartir la palabra, porque antes de casarme yo ya tenía como 3 años andando de misionero voluntario para ir para acá. Y me fue acabando ahorros y cosas que tenía hasta que me quedé sin nada, porque en aquel tiempo yo pensaba que Dios quería dejarme sin nada como para decir, ándele, para que sea humilde. Sí lo quería, sin nada, según yo. Entonces ya que me quedé sin nada y me iba a casar con Orún, le digo, mija, pues nos vamos a casar, pero vamos a vivir abajo de un árbol tú y yo, porque pues no hay nada. Y Norún dice, contigo donde sea. Y digo yo, tan a gusto que estaba la Noruna allá en Noruega, ni sudaba ni se despeinaba ya. Y aquí anda en Culiacán ahora insunza, fíjate, insunza. Pero como te digo, va madurando uno y va creciendo uno. Pero en esos tiempos que decía yo, ponme donde hay, nomás para tener lo suficiente. Recuerdo que hubo un concierto cristiano en una iglesia local aquí en Culiacán. Un tal Lino López era el cantante, recuerdo bien. Un tal Lino López se presentó en una iglesia apostólica, la cuarta, y fuimos Norún y yo al concierto. Y recuerdo que él empezó a cantar, pero uno de los cantos dijo, voy a entonar lo que dice Filipenses 4:19. Y empezó la música y empezó ahí, y mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria, y mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria, y mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo que me falta Él suplirá. Claro que no lo cantaba así de efectivo como yo, pero recuerdo que lo repetía, lo repetía, lo repetía, hasta que dije yo, está cantando lo que dice la Biblia. Mira, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces Dios nos va a suplir de sus riquezas en gloria. Sí. Como que crecí un escaloncito de madurez espiritual. Pero el día que entendí que hay una semilla que se llama diezmo para cosechar economía de la compuerta, de la riqueza del cielo, de la gloria de Dios, bueno, es la mejor inversión que hacemos como familia, dar nuestro diezmo. Y cuando recogen aquí las ofrendas, nosotros no ocupamos dar nada, porque en automático en nuestra cuenta damos nuestro diezmo cada semana, sin tentar aro, vámonos. Para no estar con el tema de que no traigo el dinero y que se me juntó una semana, 2 semanas, no sé, no, cuántas eran. No, así en automático. Y la abundancia pues está como una fuente, fluyendo y fluyendo y fluyendo, gloria a Dios. Dios ama al dador alegre, querido hermano, porque Él quiere darte más. Dios quiere darte más. Pruébame en esto, a ver si no abro la compuerta del cielo. Dios quiere darte más. Dice ahí en Mateo 6:21, dice, porque donde esté tu tesoro, ahí está también tu corazón. Amén. Y luego dice 1 Timoteo 6:9-10, los que quieren enriquecerse dice, caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe, se han causado muchísimos sinsabores. Hombre, cuántas veces he platicado con personas que dicen, hombre, esa pirámide, tanto dinero, ahí quedó. Imagínate, $70,000 perdí, me dijo uno una vez. $70,000, fíjate. No, y otro dijo, yo nada más perdí 5 millones, dijo otro. Hijo, ¿por qué? Porque si no estás creciendo espiritualmente, lo único que te queda es ser guiado por los deseos de la carne, que se llama codicia, avaricia. Y lo único que estás pensando es todo el dineral que te están prometiendo.
en lugar de decir, pues lo que Dios dice es un principio que así funciona y punto, y si yo siembro esa semilla me va a ir bien. Amén. Dios ama al dador alegre porque le quiere dar más. Le quiere dar más. Dios ama al dador alegre porque las dádivas que damos en la iglesia es el respaldo financiero que se usa para que su obra, para que su iglesia, lo que Dios ama también, se expanda por el mundo, que también ama a Dios al mundo. Y ama al dador alegre porque la finanza que se recoge en la iglesia sirve para que el evangelio crezca, para que la iglesia se multiplique, para que seamos edificados, para que estemos contentos. Amén. Sabes que has escuchado que te he comentado que estamos orando por una bodega que está aquí en la isla, que la queremos para iglesia, una bodega aquí en la isla. Y yo todos los días me paro y le doy una vuelta y oro y le digo, Señor, en el nombre de Jesús, mira, ya puedo ver la gente aquí sentada, puedo ver la gente llegando, recibiendo a Cristo, puedo ver los niños en su clase, puedo ver hasta un asador con carne asada en una terracita que va a estar a un lado del río, lo puedo ver, es más, puedo leerlo. Sí. Y un día a una persona le dije, oye, tú que te dedicas a este asunto de ventas y eso, investiga de quién es la bodega, a ver más o menos cuánto vale. Y luego me dijo, no hombre, dice, la señora quiere 15 millones. Híjole, ya me daba hasta vergüenza pedirle al Señor, pues que 15 millones, imagínate, pobrecito Dios, quitarle 15 millones. Entonces, Señor, pues si es tu voluntad, pues ahí está, 15 millones. Y un día me junté a desayunar con unos amigos de aquí de la iglesia, y después del desayuno fuimos a la bodega a orar. Dejamos ir a orar todos, entre ellos arquitectos, ingenieros. Y ya la vieron, oye, está bien, mira, y más o menos cuánto mide, tanto. Y empezaron a sacar cuentas. No, pues el puro terreno debe costar tanto, a tanto el metro, tanto. La estructura que ya está levantada, pues tanto. Y toda esta plancha de concreto que tanto. Esta 45 millones fácil. No me ayuden, les digo yo a los evaluadores que llevé de la iglesia. Más me agüité. Y por otro lado, así el cantito. Y mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Y mi Dios suplirá conforme a su... Un mi mayor, por favor. Ay, sí. Pero ¿sabes qué? La verdad me daba un poquito de penita decir, es que vale 15 millones, vale 40, qué sé yo. Pero leyendo el último texto que te voy a leer ahorita, en Primera de Crónicas 29, 7 y 8, un texto que tiene que ver con las donaciones que dieron los israelitas cuando construyeron el templo, o iban a empezar a construir el templo que Dios le pidió a David que construyera, y que lo terminó construyendo Salomón. Mira lo que dice: donaron para las obras del templo de Dios 5,000 talentos y 10,000 dáricos de oro, 10,000 talentos de plata y 18,000 talentos de bronce y 100,000 talentos de hierro. Los que tenían piedras preciosas las entregaron a Jehiel el gersonita para el tesoro del templo del Señor. Y a veces cuando uno lee la Biblia así, sin la madurez espiritual, dices amén. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Pero pues amén. Me puse a investigar yo qué significaba eso. Por ejemplo, un talento de oro en los tiempos bíblicos era equivalente a 25 kilos de oro. Y dice ahí que fueron ¿cuántos? ¿Cuántos dice ahí? 5,000. 5,000 talentos, o sea 5,000 veces 25 kilos. Hoy en día el kilo de oro de 24 quilates vale $1,750. Multiplícale 1,750 por 25 por 5,000. Y luego dice ahí que también ofrendaron dáricos. ¿Cuántos dáricos ofrendaron? 10,000. Un dárico eran unas monedas de oro de 8.5 gramos que hoy en día valen $100 cada una,
Y si dieron 10,000, pues era otro $1,000,000 ahí, porque nada más el oro que dieron los israelitas hoy en día sería equivalente a $218,750,000. A lo mejor estoy mal con las cuentas, pero te lo dejo de tarea, ponte a investigar. Y luego también ofrendaron talentos de plata. ¿Cuántos? 10,000. Un kilo de plata hoy en día vale $894 y cada talento son 34 kilos. O sea, 894 por 34 por 10,000 son otro montón de millones de dólares. Y el bronce, el talento de bronce son 34.5 kilos de bronce y vale como $4 el kilo por 18,000. Y luego el hierro a $1 el kilo, dice ahí que fueron 100,000 talentos de hierro, 27 kilos cada talento, otro montón de millones de dólares. O sea que lo que los israelitas ofrendaron para la construcción del templo en aquellos tiempos sería equivalente hoy en día. No me haga mucho caso, usted haga las cuentas, pero era mucho, pues. $528,894,000. Y luego dice que todavía dieron un montón de piedras preciosas. Esas no las pude evaluar porque no sé cuántas piedras, pero un montón de dinero. Cuando yo hice estas cuentas dije: no, hombre, 15 millones, Señor, no es nada para ti. Ni 45 tampoco. De sus riquezas en gloria, Dios nos suple lo que necesitamos. Cuando amamos a la iglesia, cuando amamos al mundo y cuando somos dadores alegres. Amén. Ahora, ¿quiénes ofrendaron esto? Los israelitas. Pobrecitos, los peluchó David. Pobrecitos, qué abusón David. Se quedaron sin nada los judíos, pobrecitos. Dígame usted si conoce un judío pobre. ¿Conoce judíos pobres? Pregúntele a los muchachos que van allá a Canadá a trabajar a los campamentos de judíos. Llegan los papás de los adolescentes que dejan en el campamento puro carrazo. Y los que van de aquí pues son los que limpian los dormitorios y hacen la comida. Son los chalanes, pues. Y allá llegan los papás con los niños y las niñas al campamento. ¿Sabía usted que los premios Nobel, muchos de ellos van para los judíos? ¿Sabía usted que la tecnología, los punteros en tecnología son los judíos? ¿Sabía usted que la mitad de los hombres más ricos del mundo son judíos? Y la pregunta es: ¿por qué? Pregúntale que tiene un ladito: ¿por qué? Porque siembran mucho. Siembran mucho. Y el que siembra mucho cosecha mucho. Y el que siembra poco pues cosecha poco. Entonces, si se trata de sembrar, sembremos bien y sembremos con ganas y sembremos mucho para poder crecer espiritualmente, para poder tener más amigos y para poder tener una mejor economía. Sí, pero es que son judíos, nosotros somos mexicanos. Porque para todo tenemos salida, ¿no? Dice la Biblia que en Cristo somos linaje de Abraham y herederos de lo que Dios le prometió a Abraham. O sea que en Cristo somos parte del pueblo judío espiritual. Somos parte del pueblo de Dios, de los planes de Dios. Somos parte de lo que Dios promete en su palabra. Amén. ¿A poco no se emociona? No, hombre, siempre con ganas. Yo andaba ayer tan emocionado porque ayer hice estas cuentas. Llegué al bicentenario después de ver aquí cómo fluyó lo de los apoyos para los patrocinados, para los niños patrocinados. Emocionado pues porque eran 20 niños y todos recibieron su apoyo. Todavía hay chance, algunos mesabancos, sillas y un mini split, ¿no? Para que no diga para el otro domingo vemos eso. Pero iba tan emocionado y llegamos allá al bicentenario porque tenemos escuela de discipulado allá a las 11 y a la 1 el culto. Los sábados tenemos el culto. Y allá la gente hace cola antes de que abramos la iglesia. Siempre están haciendo cola. Y no crea que media hora antes, horas antes está la gente haciendo cola. Llegamos allá, me puse a saludar a las personas.
y llegó un niño vendiendo pan, calientito el pan de mujer. Y le dije yo, ¿quieren pan? Sí. ¿Sí les gusta el pan? Sí. Le digo, a ver, repártale pan a todo mundo aquí. Y ya me metí yo al discipulado. Y luego llegó otra señora con unas empanaditas de cajeta. Le dije, repártale empanaditas a todos los estudiantes del discipulado. Que me sentía así, pues, para dar. Ya a la salida me dijeron, oiga, lo está esperando el niño del pan para que le pague. Y la de las empanadas, sí, cierto. Las semillas, a ver, Norún, complétame. En lo que sembramos cosechamos. Gloria a Dios. Querido hermano, Dios está poniendo esas semillas en su corazón. Esta palabra el día de hoy. Usted siembra mucho, cosecha mucho. Usted siembra bien, siembra en tierra fértil y va a cosechar al 100, al 60 y al 30 por uno. Querido hermano, todos ocupamos más amigos, todos ocupamos una mejor economía y todos ocupamos un mejor entendimiento de las cosas de Dios. Siembre y siembre con ganas y le va a ir bien. Si alguien el día de hoy está aquí por primera vez y no recuerda haber hecho una oración de fe para recibir a Jesús, ahí empieza todo. Usted con Cristo en su corazón, usted se conecta con el Padre, porque la Biblia dice: Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. Si usted recibe a Cristo en su corazón, usted se conecta con el Padre, y a partir de ahí la palabra de Dios es el alimento para su espíritu, y empieza usted a crecer y luego a dar fruto. Y el fruto es lo que todos queremos para disfrutarlo. Así es que ahí en su lugar, usted que no recuerda haber hecho esta oración de fe, repita conmigo en silencio, usted y Dios. Y los que ya hicieron esta oración, pues también apóyeme para que se animen los que están alrededor suyo. Y diga así: Señor Jesús, el día de hoy abro mi corazón y te acepto como el Salvador de mi vida. El día de hoy recibo el perdón de pecados, recibo la vida eterna. El día de hoy, Señor, dejo que esta semilla que acabas de poner en mí crezca y dé fruto. El día de hoy, Señor, yo me convierto en un sembrador de las semillas que tú me has revelado, que son las que más fruto dan y las que más amas y las que deseas que todos sembremos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.